Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, al menos para mí en este momento son buenas tardes. Comenzamos el segundo video sobre el tema de funciones cuadráticas. En el video anterior habíamos terminado con este ejemplo, considerando la función dada por f de x igual menos x al cuadrado más 4x, y habíamos graficado la parábola que corresponde a la gráfica de esta función. Para eso, y como siempre habíamos insistido, lo que hay que hacer es hallar las coordenadas del vértice y luego tener en cuenta la concavidad, que en este caso es una concavidad negativa debido a que el coeficiente principal, el coeficiente de x, es negativo. También acá era muy fácil hallar las raíces porque se podía factorizar esta expresión. Así que eso me lo voy a setear. Ahora sí, ustedes pueden volver a revisar los videos tantas veces como quieran, y ahí habíamos llegado a la gráfica de esta función. Entonces quería complementar mencionando algún aspecto vinculado con el signo de la función, ¿no? Como en este caso la función tiene dos raíces, la función cuadrática tiene dos raíces reales y diferentes, y tiene concavidad negativa, está claro que a la derecha de la raíz más grande la función toma valores negativos, entre las dos raíces toma valores positivos, y a la izquierda de la raíz menor toma valores negativos. Eso lo vamos a simbolizar como es habitual, resumir como es habitual, tomando un eje de abscisas, donde en primer lugar colocamos las raíces, que son 0 y 4 en este caso. Arriba se coloca lo que le pasa a la función, o sea que en 0 la función vale 0, en 4 la función vale 0, y entonces, como dijimos recién, a la derecha de la raíz más grande, la función toma valores negativos, entre 0 y 4 valores positivos, y a la izquierda de 0 valores negativos. Ese es un poco el resumen del signo de la función, que de alguna manera le va a pasar lo mismo a todas las funciones cuadráticas que tengan dos raíces reales y diferentes y con concavidad negativa, ¿no? Siempre van a tener, su signo va a ser menos, más, menos. Este es un poco lo que vamos a tratar en este video, trabajar un poquito con signos de funciones cuadráticas y algún concepto más. Antes de eso, vamos a ver un caso particular. Se podrían ver muchos casos particulares, pero creo que este es bien simple. Es el caso en que en la fórmula no tenga término en x, ¿sí? O sea, que el b valga 0. En ese caso, ¿cuál va a ser la particularidad que va a tener esta función cuadrática? Bueno, si nosotros recordamos qué pasaba con el vértice, en la abscisa del vértice aparecía el número b en su cálculo. Y bueno, y ahora b vale 0. Recordemos la fórmula era así, ¿no? La abscisa del vértice en el numerador tiene menos b, era menos b sobre 2a, y b vale 0. Por lo tanto, en estas situaciones donde en la fórmula no aparezca el término en x, o sea, cuando b vale 0, lo notable que pasa es que la abscisa del vértice vale 0. Todas estas funciones cuadráticas tienen como abscisa del vértice 0. Eso implica en particular que el eje va a ser el propio eje y que la ordenada del vértice es inmediata, porque va a ser f de 0. ¿Y cuánto vale f de 0? Esto da 0, f de 0 vale c. Así que en este tipo de situaciones, la abscisa del vértice vale 0, la ordenada del vértice vale c, el término independiente de la función, el polinomio en segundo grado, y el eje de la parábola ya ahora no es solamente paralelo al eje y, sino que es el propio eje y. Bueno, cuidado que esto son conclusiones que se pueden sacar para este caso particular cuando b vale 0, ¿verdad? Entonces veamos algunos ejemplos sencillos. Bueno, la archiconocida f de x igual a x al cuadrado. Acá f de 0 vale 0, o sea que las coordenadas del vértice son 0, 0. Es una parábola de eje y con vértice en el origen. Bueno, con cavidad positiva en este caso, porque el coeficiente es positivo. ¿Cómo queda el signo de esta función? Bueno, hay una raíz sola, hay una sola raíz, pero se ve claramente que tanto a la derecha como a la izquierda de la raíz la función es positiva. Es positiva tanto a la derecha como a la izquierda de la raíz. También por otros motivos se suele decir que en este caso hay una raíz doble, ¿no? Así que esto también puede suceder. A ver, otro ejemplo de funciones de este tipo. Eran funciones que decíamos un caso particular en donde no había término en x.
Por ejemplo, x al cuadrado más, yo qué sé, 2. Podría ser más 40 o con un número negativo ahí. No tiene término en x. Entonces, de vuelta a lo mismo, ya sabemos que la abscisa del vértice vale 0. ¿Cuánto va a valer la ordenada del vértice en este caso? F de 0, que da 2. También con cavidad positiva, estos ejemplos los estoy poniendo con concavidad positiva y eligiendo el coeficiente principal 1, simplemente para simplificar. Así que la parábola en este caso queda de esta forma. Simplemente es trasladada del ejemplo anterior, ¿no? Ahora el vértice es el punto de coordenadas 0, 2. ¿Cómo queda el signo de esta función? No tiene raíces reales y tiene concavidad positiva, entonces esta va a estar siempre por encima del eje X, o sea que la función es siempre positiva. Así que eso también puede pasar. Una función cuadrática puede no tener raíces reales y ser siempre positiva. También podrá pasar que pueda ser siempre negativa, en el caso de que tenga concavidad negativa sin raíces reales, ¿no? Otro ejemplo, x al cuadrado menos 1, para poner un número acá negativo. Bueno, de vuelta, la abscisa del vértice 0, f de 0 vale menos 1, así que ya tenemos el vértice que va a tener coordenadas 0, menos 1. Y esta sí tiene raíces, ¿no? Porque si lo igualamos a 0, queda una ecuación sencilla de resolver, no hay que acordarse de ninguna fórmula. X al cuadrado tendría que dar 1, y por lo tanto, los valores de x para los cuales x al cuadrado vale 1 son 1 y menos 1. Así que así queda la gráfica. Parábola de eje Y con cavidad positiva. El vértice tiene ordenada menos 1, está acá, y tiene raíces 1 y menos 1. ¿Cómo queda el signo en este caso? Hay dos raíces, y como tiene concavidad positiva, el signo va a ser más positivo, negativo, positivo. Al revés del ejemplo con el que empezamos este video, ¿no? Que quedaba menos más menos, porque aquella tenía una concavidad negativa. Bueno, acá está bueno de repente ver la gráfica de estos tres ejemplos al mismo tiempo, ¿no? x2, x2 más 2, x2 menos 1. Son trasladadas una de la otra. Simplemente, si x2 la trasladamos 2 unidades según el eje Y para arriba, llegamos a esta otra. Si la trasladamos una unidad para abajo respecto del eje Y, llegamos a esta de aquí, una observación que vale la pena hacer. Bueno, entonces yendo ahora al caso más general, para recordar cómo hallamos las raíces de una función cuadrática en el caso general, en donde no se pueda factorizar la función. Y bueno, la formulita también conocida, ¿no? Las raíces vienen dadas por la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Claro, acá justamente entra una discusión, porque hay una raíz cuadrada, y por lo tanto va a haber una discusión según lo que está acá dentro de positivo o negativo. Porque en el campo de los números reales, que es donde estamos trabajando, los números negativos no tienen raíz cuadrada. Lo que está dentro de esta raíz cuadrada se suele llamar el discriminante de esta función o este polinomio de segundo grado. Delta, vamos a abreviarlo como delta, es b cuadrado menos 4ac, y entonces se pueden dar los siguientes casos, ¿verdad? Si el discriminante es positivo, esto da lugar a 2, fíjense que el más menos da lugar a dos raíces reales y distintas. El gráfico va a cortar al eje X en 2 puntos. ¿Qué otra posibilidad hay? Que el discriminante dé 0, o sea que esto da 0, entonces más menos 0 en realidad termina dando un solo valor. Si el discriminante es 0, la función tiene una sola raíz doble, y su gráfico cortará al eje X en un solo punto. Y el otro caso que se puede dar es que si el discriminante es negativo, esta raíz cuadrada no existe, y lo que está pasando con la función es que no tiene raíces reales. Algo que ya vimos en los 3 ejemplitos particulares anteriores, ¿no? Si el discriminante es negativo, entonces la función no tiene raíces reales, y su gráfico no va a cortar al eje X, o va a estar siempre por encima del eje X, o siempre por abajo del eje X. A ver, por ejemplo, consideremos la función f de x igual menos x2 más 2x menos 2. No es posible factorizarla, para hallar las raíces vamos a aplicar la fórmula. Bueno, es menos b es 2, ¿no? Así que queda menos 2 más menos raíz cuadrada de
b cuadrado es 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por a por c. Porque a es menos 1 y c es menos 2. Porque menos 4 por menos 1 por menos 2. Bueno, entonces dividido 2a. Como a es menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Tenemos que hacer la cuenta de aquí adentro. Fíjense que esto va a ser menos, va a quedar menos. ¿Sí? Así que puedo pensarlo de esa manera. Primero con los signos. Menos, queda menos. 4 por 1 por 2 da 8. O sea que esto, lo de adentro de la raíz cuadrada, termina quedando 4 menos 8. 4 menos 8 menos 4. Así que, en este caso, ¿qué pasa? ¿Cuántas raíces reales tiene esta función? Ninguna, no tiene raíces reales. El discriminante dio negativo. Muy bien. ¿Y entonces cómo la graficamos? Si no tiene raíces reales, ¿cómo la graficamos? Bueno, no tenemos ningún inconveniente. Para graficarla hay que ubicar el vértice y tener en cuenta la concavidad. Esos son los elementos claves que estamos considerando para tener una idea del comportamiento de esta función, de esta parábola. Después podremos tantear la cantidad de puntos que querramos, ¿no? Entonces, bueno, la abscisa del vértice, claro, ahora tenemos que, sí, calcularla con la fórmula. Menos b sobre 2a, menos b menos 2, menos 2 sobre menos 2, 1. La abscisa del vértice da 1. La ordenada entonces la calculamos haciendo f de 1. F de 1 da menos 1 más 2 menos 2. O sea, menos 1. Por lo tanto, como siempre, no hay ningún drama. Ubicamos abscisa del vértice, ordenada del vértice, acá está el vértice. Y luego observar que tiene concavidad negativa, así que por lo tanto será una parábola con ese vértice con cavidad negativa y cuyo eje es la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice. Así que esa es la parábola. ¿Tá? Así que no tenemos ningún problema hallando las coordenadas del vértice y teniendo en cuenta la concavidad para graficar la parábola. Después podremos estar interesados, por ejemplo, en qué punto corta el eje Y, hallar esta ordenada, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Una observación, porque en algunos ejercicios aparece, cuando tenemos una función polinómica de segundo grado, que tiene raíces reales alfa y beta, entonces es posible factorizarla de la siguiente manera. Es lo que se suele llamar la descomposición factorial, bueno, en este caso de un polinomio de segundo grado. Como a por x menos alfa por x menos beta. Eso da lo mismo que esto, si alfa y beta son dos raíces reales de la función. Entonces, ¿por qué esta observación la estamos introduciendo acá? Porque muchas veces la función cuadrática se da así, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? En vez de desarrollada, se da factorizada. Entonces uno dice, bueno, y la quiero graficar, por ejemplo. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Algunos pueden pensar, bueno, lo primero que tengo que hacer acá es hacer todas las cuentas, desarrollar todo esto, para llevarla a la expresión desarrollada, porque yo necesito saber cuánto valen A, B y C, o bueno, por lo menos B y A, para hallar la abscisa del vértice. Bueno, y cuidado que no es necesario eso, al contrario, es mucho más fácil que esté factorizada que no esté factorizada. Porque si está factorizada, ya conocemos las raíces de la función. ¿Por qué? Porque para que la función valga 0, como está factorizada, para que este producto valga 0, o vale 0 este factor, o vale 0 este factor. Entonces acá, a ojo nomás, sacamos las raíces. Una raíz es el valor de x que anula este factor, que es x igual 2. Y la otra raíz es el valor de x que anula este factor, que es x igual menos 4. Entonces ya tenemos las dos raíces. Bueno, ¿qué tienen que ver las dos raíces con el vértice? Y bueno, tienen mucho que ver, porque la parábola es simétrica respecto de su eje. Entonces, la abscisa del vértice va a ser el punto medio de las dos raíces. Entonces, el punto medio entre menos 4 y 2 es 1. Es menos 1, perdón. Es menos 1. Acá tendríamos que hacer un dibujito para verlo bien, ahora lo vamos a ver.
es menos 1. De menos 1 hasta menos 4 hay 3 unidades, y de menos 1 a 2 también hay 3 unidades. Entonces, la abscisa del vértice es el punto medio entre menos 4 y 2, que es menos 1. Entonces ya hemos hallado la abscisa del vértice sin tener que desarrollar nada, y ahora seguimos igual que siempre. La ordenada del vértice se calcula sustituyendo la x, en este caso sería por menos 1, que ¿cuánto da acá? Menos 1 menos 2 menos 3, menos 1 más 4, 3, menos 3 por 3, menos 9. La ordenada del vértice es menos 9. Y bueno, entonces ya podemos graficarla. Sin desarrollar todo, ya observamos que la concavidad es positiva, porque cuando hagamos x por x queda más x2. Ya hice todo el planteo directamente. Se ve claramente acá, ¿no? Que si las raíces son 2 y menos 4, el punto medio es menos 1. Y bueno, así que esta es una observación interesante, ¿no? Tengan cuidado de que si se da una función cuadrática ya factorizada, entonces no es necesario desarrollarla para hallar la abscisa del vértice y la ordenada del vértice, y en definitiva graficar la función. Bueno, en este caso, de vuelta, similares a los demás. Tiene dos raíces respecto del signo de la función, ¿no? Tiene dos raíces reales diferentes, con cavidad positiva, así que el signo va a ser positivo, negativo, positivo. Bueno, entonces podemos resumir el signo de una función cuadrática de la siguiente manera. Va a depender si tiene dos raíces reales y diferentes, una raíz real doble, o si no tiene raíces reales, y de la concavidad, o sea, del signo de A. Entonces, si el discriminante es positivo, va a tener dos raíces reales y diferentes, que acá las llamamos alfa y beta, y entonces a la derecha de la raíz más grande va a ir el signo de A, en el medio el opuesto del signo de A, y a la izquierda el signo de A. ¿Se acuerdan? Con cavidad positiva era más, menos, más, pero con cavidad negativa era menos, más, menos. Si el discriminante es 0, hay una sola raíz, doble, y por lo tanto luego siempre toma como signo el mismo signo que A. Y si el discriminante es negativo, no tiene raíces reales y tiene signo constante, siempre es el signo de A. Bueno, entonces vamos a terminar este video con este ejemplo. Hay ejercicios en las notas, que ahora voy a recordar, similares. Queremos estudiar el signo de esta función, que no es una función polinómica de segundo grado, es el producto de una función polinómica de primer grado por una de segundo grado. Queremos estudiar el signo de esa función. Entonces, nuevamente, un razonamiento parecido al anterior. Como está factorizada, eso viene bárbaro. Nos permite hacerlo de una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Y por aquello de la regla de los signos, ¿no? Si conocemos el signo de este factor y el de este factor, podemos sacar el signo del producto. Porque más por más da más por menos da menos por menos da más. Eso pasa en un producto y en un cociente. No pasa en una suma, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 menos 5 da negativo, ¿no? Pero 3 menos 1 da positivo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es estudiar lo mismo que pasaba con las raíces. Las raíces de f de x van a ser las raíces del primer factor y las raíces del segundo factor. Y no va a haber ninguna otra. Bueno, entonces, estudiamos el signo de este primer factor, de x menos 2, es una lineal, raíz 2, como el coeficiente principal es positivo, tiene pendiente positiva esta recta, a la derecha es positiva, zonita azul, a la izquierda es negativa, zona roja. Vamos a marcar con azul positivo y con rojo negativo. Ahora vamos al signo de la función cuadrática. Tenemos que hallarle las raíces, ver si tiene dos raíces reales diferentes o no. Si no tiene raíces reales, les dejo para que lo practiquen ustedes. Las raíces son 4 y menos 2. ¿Ah? Háganlo, por supuesto, para verificarlo. Verificarlo lo podemos verificar. Por ejemplo, cuando la x vale 4, esto da 16, esto da menos 8, queda 16, menos 8 da 0. Pero hallen las raíces ustedes utilizando la fórmula. Con cavidad positiva, ¿no? Coeficiente principal positivo, así que va a ser más menos más.
Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el signo de f de x? Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar los signos. Y tener en cuenta que las raíces de f de x van a ser todas estas. 2, menos 2 y 4. Acá tracé en el dibujito unas verticales para no entreverarme y ubicarme. Colocamos todas las raíces. Bueno, ahí las puse en cualquier orden, no importa. En cualquier orden no. Menos 2, la más chica, 2 y 4. Y ahora empezamos a ver las zonas, ¿no? A la derecha de 4, ¿qué pasa? El primer factor es positivo y el segundo factor es positivo. Azul con azul. Azul por azul, azul. O sea, positivo por positivo, positivo. Opa. La segunda zona es entre 2 y 4. El primer factor es positivo, pero cuidado, el segundo es negativo. Acá hay azul y acá rojo. Más por menos, menos. Bueno, y así seguimos, ¿no? Entre menos 2 y 2 queda menos por menos, más. Y a la izquierda de menos 2 queda menos por más, menos. Así que este es el signo de esta función. En realidad va a ser una función polinómica de tercer grado, de la cual, bueno, por lo menos por ahora no sabemos graficarla, no sabemos nada, pero de esta manera podemos estudiar el signo de esta función debido a que está factorizada, ¿no? Bueno, en este momento los invitamos a trabajar en los ejercicios 221, 222, 223 y 224, que están en las páginas 17 y 18 de las notas del curso, y que por supuesto vayan planteando todas las dudas que tengan en las reuniones virtuales que vamos a hacer y en los foros correspondientes. Bueno, nos vemos en la próxima.